Mis hermanos, así como el 11 de septiembre del 2001, cuando los ataques terroristas sacudieron al mundo en los Estados Unidos, de la misma manera en esta semana con los ataques terroristas que sacudieron a Francia, generan en las personas, yo sé que ustedes lo han escuchado, los diferentes noticieros radiales, de televisión, de los comentarios que las personas hacen, generan en las personas un cuestionamiento, un miedo, una pregunta: ¿por qué? ¿Hasta cuándo? ¿Qué pasa? Una gran confusión hay cuando estas circunstancias llegan a la vida y se dan diferentes respuestas. Yo he tenido la oportunidad esta semana en encontrar diferentes respuestas en torno a los porqués, causas, y hay de todo tipo de causas, que no es el punto de traer la cuestión acá. Pero uno de los mayores cuestionamientos que a mí me llegaron no es el porqué, porque el porqué es claro, sino que personas que supuestamente tengan la palabra del Señor en sus manos, que ella misma dice que es una luz a nuestra vida, esté dando respuestas como si tuviese una total confusión en torno al porqué de la situación. Y por ejemplo, el viernes me abochornaba ver a un supuesto hombre de Dios, a un sacerdote católico, en el noticiero RCN, dar una respuesta del porqué que no tiene ningún sentido a la luz que dan las Escrituras. Y el porqué que él decía era por el problema social. Volvía a traer el mismo discurso de los años 60 y 70 de la teología de la liberación, un problema social, y se enfocaba en ello. Qué desperdicio de oportunidad para poder mostrar el verdadero problema que aqueja a la humanidad, el porqué de todas estas situaciones y de las que vendrán, y las personas seguirán con miedo y preguntándose por qué. Es porque el hombre está depravado en su ser. El hombre está depravado en lo más profundo de su ser, desde la raíz de su ser. Ese es el porqué. ¿Qué otro porqué hay? Tratar de sacar diferentes circunstancias es ir a las ramas y no al problema real. Ahora, ¿cuál es la solución a ese porqué? Pues la palabra de Dios muestra la solución a ese porqué. La solución a ese porqué es una nueva creación. Y una nueva creación solo es posible unidos a la persona del Señor Jesucristo. Desperdiciar un momento de esos para anunciar la verdad es algo que genera, en mi caso y en el caso de mi hijo que estábamos viendo eso, genera indignación. Ahora, este es una buena introducción al tema que vamos a ver en esta mañana, porque en esta mañana vamos a ver un tema donde la confusión rodea el ambiente de lo que se expone en ese suceso. Y quiero iniciar, aunque todos sabemos que estamos estudiando el Evangelio de Juan, quiero iniciar con el Evangelio de Lucas, porque vamos a ver un contraste en esa situación que vamos a estudiar esta mañana. Y ese contraste va a ser el inicio de la exposición del capítulo donde estamos en el Evangelio de Juan. Pero vayamos por ahora a Lucas capítulo 19 y leamos el versículo 41 y 42. En Lucas capítulo 19 se nos narra, entre otras cosas, la entrada triunfal del Señor Jesucristo a Jerusalén. Lo que en la sociedad romana se celebra como el Domingo de Ramos, en la Semana Santa. En Lucas, y quiero resaltar estos dos versículos porque mientras el Señor Jesucristo estaba siendo alabado por una muchedumbre de gente, el Señor Jesucristo está llorando por esa gente. Versículo 41 y 42. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Y si alguien pudiese ver esta escena, sería bien contrastante.
porque una multitud de gente alababa al Señor mientras Él lloraba. Y tal vez muchas personas al ver esa imagen dirían: llora de emoción al ver el recibimiento que le están haciendo. Cuando lloraba era por aquellos que lo estaban recibiendo. La confusión en torno a la verdad revelada en las Escrituras es algo terrible en aquellos que tienen las Escrituras cerca a ellos. La confusión en torno a la verdad revelada en las Escrituras es algo terrible cuando las Escrituras están cerca a ellos en sus vidas. Vayamos a Juan capítulo 12. Vamos a seguir en el estudio del Evangelio de Juan. Hoy estamos en la enseñanza número 42 del Evangelio de Juan. El hermano Anthony, que es el hermano que hace la labor de subir las enseñanzas, me recordaba que las enseñanzas de este Evangelio iniciaron ¿en qué fecha? 28 de abril del 2013 iniciaron estas enseñanzas del Evangelio de Juan. Hoy estamos en la enseñanza 42 y estamos posicionados en el capítulo 12. Y vamos a leer el texto que vamos a estudiar, Juan capítulo 12, versículo del 12 al 18. Y es, vuelvo y repito, lo que se conoce como la entrada triunfal del Señor Jesucristo a Jerusalén. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de estas cosas, que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las había hecho. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho estas señales. Este es el texto que vamos a estudiar en esta mañana. La hora había llegado. La hora había llegado. En este estudio que hemos realizado del Evangelio de Juan, vemos que el Señor Jesucristo siempre evitó un confrontamiento directo en torno a su persona cuando había una decisión de matarlo. Juan capítulo 7 versículo 1, y voy a hacer un recorrido, no hay necesidad de que usted vaya a cada uno de los textos, ya los hemos estudiado. Juan capítulo 7 versículo 1 nos dice: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. En Juan 10, 39 al 40, el Evangelio nos dice: procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí porque también lo querían matar. Y en Juan capítulo 11 versículo 54 dice: por tanto Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Siempre que cuando el Señor Jesucristo veía que había una amenaza de muerte sobre su persona, el Señor Jesucristo se retiraba. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no era su tiempo, porque no había llegado la hora. Pero ahora había llegado la hora que el Padre había determinado. El Evangelio de Lucas nos dice: cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y ahí en el capítulo 12 de Juan, en el versículo 23, el Señor Jesucristo dice: Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. El Señor Jesucristo venía a ofrecerse en sacrificio. En medio de la fiesta de la Pascua, el Señor venía a realizar un sacrificio, su propio sacrificio, como sacerdote y siendo él mismo el sacrificio. Así como Juan el Bautista un día le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que había llegado la hora en que el Señor se ofrecería. Nadie le quitaba la vida, nos ha enseñado el Evangelio de Juan.
sino que Él mismo la coloca, la pone en ofrenda. Tengo poder para tenerla y tengo poder para tomarla. Esa ha sido la voluntad de mi Padre, decía el Señor Jesucristo. Y la hora había llegado. El Señor iba a consumar su obra. Versículo 12 de Juan capítulo 12. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén. Y sigue diciéndonos algo más el versículo 13. Pero quiero detenerme en el versículo 12 en lo siguiente. El apóstol Juan, al decir el siguiente día, nos coloca en el contexto de la fecha en que sucedió esto. La semana pasada estudiamos que el Señor Jesucristo llegó y celebró una cena especial en honor a Él, un día sábado, al finalizar el día de reposo. Una cena donde vimos la mayor expresión de devoción que alguien le profesó al Señor cuando estaba con vida. Y fue la acción de María, la mayor expresión de devoción. Pero también vimos una mayor de desprecio hacia su persona. Y fueron las palabras de Judas Iscariote. Y ese es el contexto en donde nos coloca el apóstol Juan. Al siguiente día, es decir, un domingo, y nos dice que grandes multitudes que habían venido a la fiesta. Y tenemos que hacer aquí una salvedad para irnos colocando en el contexto de ese ambiente que vamos a narrar en el día de hoy. En el versículo 9 de Juan capítulo 14, el evangelista, y lo estudiamos la semana pasada, nos dice que gran multitud de personas que estaban en Jerusalén preparándose para la fiesta de la Pascua, habían ido a Betania porque habían escuchado que el Señor Jesucristo estaba allá. Así que tenemos una primera gran multitud que el versículo 9 nos narra. Pero Juan, en este versículo 12, nos está narrando otra gran multitud. Y esta otra gran multitud eran las personas que estaban en Jerusalén. Así que tenemos dos grandes multitudes. Una que estaba en Betania con el Señor Jesucristo y otra gran multitud que estaba en Jerusalén. La fiesta de la Pascua era una de las tres fiestas llamadas peregrinas. ¿En qué sentido eran llamadas peregrinas? En el sentido que los judíos estaban obligados, los que vivían fuera de Jerusalén, estaban obligados a asistir, aunque sea a una de estas fiestas llamadas peregrinas. Estas fiestas peregrinas eran la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de la Pascua y la fiesta de Pentecostés. Pero la principal fiesta donde esos judíos que vivían fuera de Jerusalén asistían a Jerusalén era esta fiesta de la Pascua. William Barclay nos dice en torno a ese deseo de los judíos de asistir a Jerusalén a celebrar la Pascua, nos dice lo siguiente, mostrándonos que aún hasta el día de hoy los judíos anhelan ir a Jerusalén a celebrar la Pascua. Él dice: donde quiera que viviera un judío, su ambición era celebrar una Pascua en Jerusalén. Hasta el día de hoy, a lo largo de todas las edades, cuando los judíos celebran la Pascua en su lugar de residencia, exclaman: este año aquí, pero el año que viene en Jerusalén. Y él hace un contexto aún actual. Pero en esa época, las personas, los judíos asistían, los que vivían en la diáspora, los que vivían fuera de Jerusalén, fuera de Judea, asistían a la ciudad de Jerusalén. Quiero mostrar con lo que voy a decir el hacinamiento que sucedía en esa ciudad en esa fecha. El historiador Josefo es un historiador contemporáneo con el Señor Jesucristo. Nos cuenta en una de sus obras que una vez se hizo un censo de los corderos que fueron sacrificados en una Pascua de esas épocas. Y da el relato de que se dice que fueron sacrificados en esa fiesta 260,000 corderos. Eso multiplicado por 10 personas era lo mínimo que podía presentarse en torno a un cordero. Nos da en esos cálculos que hace Josefo que en una fiesta de la Pascua en esas épocas asistieron más de 2.700.000 personas. ¿Eso qué trae de relevancia? Lo siguiente, que Jerusalén era una ciudad de 35,000 personas. Así que cuando Josefo da esa relevancia, a muchas personas les parece exagerado y a mí también. Joaquín Jeremías, que es un autor más contemporáneo con nosotros, en sus estudios, en un libro que se llama Jerusalén en los tiempos del Señor Jesucristo, hace todo un estudio de cuántas personas asistían a una fiesta de la Pascua. Y él es mucho más conservador. Él dice que asistían unas 150,000 personas.
Pero así fuese esta cifra de 150.000 personas, cuando sabemos que Jerusalén tenía 35.000 personas, vemos que en Jerusalén en esa época era un hacinamiento de personas. Una gran cantidad de judíos estaban reunidos allí en Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Era inmensa, no tenemos la capacidad de imaginarnos la cantidad de gente que llegaba a Jerusalén a celebrar la Pascua. Ahora, ¿qué se celebraba en la Pascua? ¿Qué se celebraba en la Pascua? ¿Qué celebraban los judíos en la Pascua? Los judíos celebraban en la Pascua que Dios los había liberado del yugo opresor de un imperio extranjero. Los judíos celebraban que Dios los había sacado con mano poderosa de Egipto. Celebraban esa fecha, celebraban ese acontecimiento. Pero en ese momento, en ese año que va a narrarnos esta historia de Juan capítulo 12, era una celebración contrastante, digámoslo así, irónica. ¿Por qué? Porque celebraban una fiesta que señalaba que habían sido liberados del yugo opresor de un imperio extranjero, cuando en ese momento eran esclavos, sujetos a un yugo opresor de un imperio extranjero. Ahora, mis hermanos, esa Pascua que nos narra Juan 12 no era una Pascua normal. No era una Pascua normal dentro del ambiente de lo que se estaba viviendo. ¿Por qué? Porque desde hacía 3 años un hombre, un judío, empezó, un judío no, ellos creían que era un galileo, pero nosotros sabemos que era un judío. Un hombre de hacía 3 años había empezado a recorrer Palestina, enseñando de manera maravillosa, enseñando de una manera que ellos nunca habían escuchado. Se maravillaban de la forma en que este hombre enseñaba. Y además de su enseñanza, este hombre hacía señales tremendas, señales maravillosas, señales que validaban el mensaje que él estaba dando acerca de sí mismo. Y lo más tremendo es que hacía unos pocos días de esa fiesta de la Pascua había dado la señal más grande que se podía haber dado. Había dado vida, había resucitado a un hombre que había estado enterrado durante 4 días. Le había dado vida a un hombre que estaba en estado de descomposición, muerto. Esa era la gran señal que este hombre estaba haciendo. Y en medio de esa fiesta de la Pascua y en medio de esa gran multitud de judíos que celebraban una fiesta donde recordaban que Dios les había dado la libertad de un yugo extranjero, este hecho se había regado como pólvora. Este hecho, este relato de que este hombre había resucitado a un hombre que estaba muerto hace 4 días, que estaba en estado de descomposición, se había regado como pólvora. Lee por favor conmigo capítulo 12, estamos en el Juan capítulo 12 y vamos a leer el versículo 17 y 18 para ver que este relato se había regado como pólvora en medio de esa fiesta. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Así que este hecho maravilloso de que Jesús había resucitado a un muerto después de 4 días era un hecho que se había regado en medio de esa multitud de gente. Así que esta fiesta de la Pascua no era una fiesta de la Pascua normal. ¿Por qué? Porque en torno a esa persona que es nuestro Señor Jesucristo, empezó a nacer en medio del pueblo la expectativa de que Él era aquel que había sido prometido por Dios. De que aquel que venía, como dice el versículo 13, aquel que venía a Jerusalén acompañado de una gran muchedumbre de personas desde Betania, aquel que venía era aquel que cumplía las profecías que los profetas dieron en el Antiguo Testamento. Y ellos traían a memoria los siguientes pasajes. Acompáñame por favor a 2 de Samuel, sin perder Juan 12. 2 de Samuel capítulo 7 versículo 12. Y en 2 de Samuel capítulo 7 encontramos la promesa de que vendría uno del linaje de David. En 2 de Samuel capítulo 7 versículo 12, nuestro Dios le dice a David: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas,
y afirmaré su reino. Versículo 16, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Y ellos empezaban a tener la gran esperanza de que aquel que venía era el cumplimiento de esa profecía, el Mesías esperado, el hijo de David. Así que se corrió la voz de que venía a Jerusalén. Y corrió la voz con más fuerzas cuando nosotros vemos en el capítulo 11, versículo 53, que habían acordado, ¿quién? El concilio de Jerusalén, el Sanedrín había acordado que cuando tuvieran a Jesús lo iban a matar. En el versículo 53 de Juan capítulo 11 dice: así desde aquel día acordaron matarle. Y en el versículo 56 del capítulo 11 vemos que la gente no creía que por esa amenaza que habían hecho el concilio de Jerusalén, el Sanedrín, hacia la persona del Señor Jesucristo, no creían que Jesús fuese a venir. Decían, y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y la forma que lo preguntan es: de seguro no va a venir, porque sabe que es amenazado por el concilio, por el Sanedrín. Pero cuando en la fiesta, en los albores de la fiesta de la Pascua, escuchan que Jesús viene de Betania con una gran multitud, mis hermanos, se crea toda una expectativa en torno a la llegada de Él, porque lo han relacionado con el Mesías. Es más, si ustedes se acuerdan en este estudio del Evangelio de Juan, acompáñenme a Juan capítulo 6, vemos que mucha de esa gente que ya estaba en esta fiesta de la Pascua venía de Galilea. Y los galileos ya en el pasado habían querido convertir en rey al Señor Jesucristo. En Juan capítulo 6 versículo 15 dice: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de Él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. En esa ocasión el Señor rechazó el ser colocado como rey, pero ahora viene, a pesar de las amenazas que hay, viene con una gran multitud de gente. Una gran multitud de gente en Jerusalén ha escuchado la obra que este hombre ha hecho, y sin duda han dicho: esta señal que ha hecho muestra que sin duda este hombre es el Mesías prometido. Hay toda una expectativa en Jerusalén por la llegada de este hombre. Y dicen: si conociendo la amenaza que hay, porque era conocida, de que iba a matarlo el Sanedrín si él llegaba, y ya estudiamos el por qué querían matarlo, si aún así este hombre viene a Jerusalén, pensarían: sin duda viene porque viene a posicionarse de su reinado. Sin duda alguna viene a posicionarse de su reinado. Y el versículo 13 nos indica que eso fue la expresión del pueblo. Esa fue la expresión del pueblo. Voy a leer el versículo 12 y versículo 13. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, ¿qué hicieron? Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle. Y quiero detenerme allí. ¿Qué hizo la multitud? La multitud hizo un acto simbólico. Un acto simbólico. ¿Cuál? Tomar ramas de palmeras. Eso era un acto altamente simbólico, porque recibir a alguien batiendo ramas de palmera era la forma en que se recibía a un rey conquistador que venía a vencer o venía de una victoria. Cuando esa multitud de gente escucha que Jesús viene, la reacción de ellos fue recibirlo como quien recibe a un rey victorioso. Imagínense en el momento. Jesús viene con una multitud de gente desde Betania, pero los que están en Jerusalén salen a recibirlo cogiendo ramas de palmas, batiéndolas enfrente de él, como nos enseñan los otros evangelios sinópticos. Es el recibimiento de un gran rey, de un rey victorioso que está entrando en medio de la ciudad. Es un acto simbólico porque está en las entrañas de la historia del pueblo judío. Hay algo que no nos narra la Biblia, y fueron 400 años de la historia del pueblo judío, desde el profeta Malaquías hasta la aparición de Juan el Bautista. Hay 400 años que la Biblia no nos narra nada acerca del pueblo judío, pero hay unos libros que nosotros conocemos como los libros apócrifos, que sí nos narran qué ocurrió en esos 400 años. Ahora, no son libros inspirados,
por eso no están dentro de nuestras escrituras, no son libros que puedan generar doctrina, por eso no están dentro de nuestras escrituras, pero sí son libros importantes en torno a conocer la historia de lo que sucedió en el pueblo judío durante esos 400 años. Y en esa literatura apócrifa se nos cuentan que esta nación, que Jerusalén, vivió continuamente bajo el yugo opresor de naciones extranjeras. Naciones extranjeras que llegaron al punto de humillarlos, sacrificando un cerdo en medio del templo de ellos en Jerusalén. Y en medio de esa opresión, hubo una familia que surgió durante una época para darles libertad a ellos. La familia que nosotros conocemos como la familia de los Macabeos. Y dentro de ese relato que nos hacen algunos de esos libros apócrifos, se nos dice algo de cuando entró victorioso Simón Macabeo a Jerusalén. Y quiero que vean, escuchen lo que narran estos libros en torno a cómo entró Simón Macabeo en esa época. Dice: entró Simón en la ciudadela entre cantos de alabanza, con palmas y al son de arpas, platillos y cítaras, con himnos y cantos, porque Israel se había visto libre de un terrible enemigo. Y después, cuando su hermano Judas Macabeo purifica el templo, se nos dice: por lo cual, llevando tirsos, ramos verdes y palmas, cantaban himnos al que los había favorecido hasta purificar su templo. Así que dentro del contexto histórico de los judíos, batir palmas era algo que se había convertido en un símbolo de liberación nacional. Batir palmas se había convertido dentro del pensamiento judío, por el desarrollo histórico, en un símbolo de liberación nacional. Es más, es tan fuerte este simbolismo de las palmas que cuando Juan, el escritor de Apocalipsis, tiene la visión, nos relata lo siguiente en Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Cuando dice: después de esto, dentro de su visión, miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, ¿y qué? Y con palmas en las manos. Tan fuerte es la expresión de batir palmas delante de alguien que va entrando, que lo que hace este pueblo cuando viene el Señor Jesucristo es claramente una declaración. La declaración es que ha llegado un rey libertador. Lo que estoy haciendo aquí es colocando el ambiente social de ese instante. Lo que están diciendo estos hombres es: ha llegado el rey libertador. Y pongan todo el contexto en medio de la fiesta de la Pascua, que les recordaba que Dios los había liberado de un yugo opresor extranjero. Pero no es solo esto lo que ellos hacen. El versículo 13 nos sigue diciendo: y clamaban: ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Así que no fue el simbolismo de tomar palmas en las manos y batirlas delante del caminar del Señor Jesucristo hacia Jerusalén, sino que también empezaron a exclamar: ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. ¿Qué es esto? ¿Qué estaban haciendo? Estaban repitiendo un salmo, el Salmo 118. Acompáñame sin perder Juan capítulo 12. Estaban repitiendo un salmo. ¿Y qué salmo? Estaban repitiendo el último salmo que se cantaba en la fiesta de la Pascua, en lo que se conoce como el Halel, una serie de cánticos. Y este Salmo 118 era el último salmo que se cantaba en medio, después de que se comía el Cordero Pascual. Y ellos están cantando parte de este salmo. En el versículo 25 y 26 de este salmo nos dice: oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Así que esta expresión de este cántico que se cantaba en medio de la fiesta de la Pascua, después de comer el Cordero Pascual, ese Halel que terminaba con este Salmo 118, el pueblo está cantando un salmo que ellos sabían que era mesiánico plenamente. Ellos sabían que era mesiánico plenamente.
Ellos esperaban al Mesías que los libertaría del yugo opresor del imperio extranjero. Así lo habían hecho también cuando entró Simón Macabeo y Judas Macabeos. Ahí también nos dicen que no solo batieron ramas, sino que cantaron himnos. De seguro también en ese momento, cuando Simón Macabeo y Judas Macabeo entraron a Jerusalén, batieron palmas y cantaron este himno también. Así que lo que estaban haciendo allí, mis hermanos, es lo siguiente. Lo que estaban haciendo allí era una declaración de que estaba entrando su Mesías, su Rey prometido. Cuando nosotros estudiamos la expresión que se da en el versículo 18 y vemos Hosana, ¿qué significa Hosana? Hosana es una transliteración total de la palabra hebrea Hosana al griego Hosana, y que nuestras Biblias siguen utilizando la palabra Hosana. ¿Qué es la palabra Hosana? La palabra Hosana es un resumen de toda la expresión que encontramos en el Salmo 118, versículo 25. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Hosana significa Dios, sálvanos. Dios, sálvanos. Así que la expresión que ellos están dando en el versículo 13 es la repetición de este salmo, pero con el resumen de la palabra Hosana y diciendo literalmente: bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero agregan algo más, mis hermanos. Ellos no solo repiten exactamente el salmo, sino que agregan algo más en esta expresión. Y lo que agregan es el Rey de Israel. El Rey de Israel. Eso lo agregan al salmo. Eso no está dentro del salmo. Ellos agregan esta última expresión: el Rey de Israel. Y cuando ellos expresan el Rey de Israel, nosotros tenemos que colocarnos ante quienes escuchan esa expresión. Ellos estaban dominados por un imperio que no permitía la más mínima sublevación ante su poder. Pero aquí se encuentra este pueblo bien complejo para los romanos, como era el pueblo judío, recibiendo a un hombre y diciendo literalmente: tú eres nuestro único rey. Eso era una total afrenta al emperador romano. En el mundo grecorromano a nadie se le podía llamar Kyrios, sino únicamente al emperador romano. La crucifixión era la muestra que ellos tenían para decirle al mundo: ojo, por ir en contra de los establecimientos del imperio romano. Pero aquí esta gran multitud está extasiada con este momento. William Barclay nos dice: este era el salmo de conquistador por excelencia. Sin duda, cuando la multitud cantaba este salmo, estaba dando la bienvenida a Jesús como el libertador ungido por Dios, el Mesías esperado. Y no hay duda que le recibían como conquistador. Para ellos sería una cuestión de tiempo el que sonaran las trompetas llamando a las armas, y la nación de Israel se lanzaría a la tan esperada victoria sobre Roma y el mundo entero. Eso era lo que se estaba viviendo allí. William Hendrickson nos dice: la multitud agitó ramas de palmeras en muestra de regocijo y triunfo. Ahora por fin la victoria, concebida en prosperidad y salvación terrenales. Ahora sí la victoria parecía segura, porque si Jesús resucitó a alguien que había estado 4 días en la tumba, ¿cuáles eran los límites de su poder? Bajo tal líder se podía sacudir incluso el yugo de los romanos. Esa era la expectativa que había aquí, mis hermanos. El rey, el Mesías prometido, según lo que ellos tenían en su corazón, venía a ellos y los iba a librar del yugo opresor de los romanos. Esa era la expectativa que había seguido. Y yo quiero que usted se meta en esa expectativa para lo que viene ahora. Porque si usted no entiende todo lo que he tratado de hacer durante estos minutos, que meterlo en ese momento, en ese éxtasis, en ese instante cuando ellos veían que Jesús era la promesa que les había sido dado y que venía a liberarlos del yugo opresor, no van a entender lo triste que es este recibimiento. Cuando arrancaba con Lucas 19, mostrando que Lucas nos narra que Jesús lloraba cuando estos los aclamaban, es un contraste muy grande, pero un contraste muy grande que muestra lo terrible que estaba sucediendo en ese instante. ¿Cómo así?
La multitud que estaba reunida allí aceptaba que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. Ellos aceptaban eso. Pero atención, pero un Mesías, un rey, conforme a lo que ellos consideraban que era ¿qué? Su problema. Miren este contraste que hay aquí. Jesús es el Mesías prometido, sí. Jesús es el Hijo de Dios, sí. Jesús es el Rey del mundo, sí. Ellos que estaban expresando eso, no. Estaban expresando que Jesús era el Mesías que iba a resolver el problema que ellos identificaban dentro de sus vidas. Alguien que vería esta escena, vuelvo y repito con algo que inicié, y verían esta muchedumbre de gente haciendo esta expresión: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Los evangelios sinópticos nos dicen: Hosana al Hijo de David, Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Diría: ¡qué maravilloso! El pueblo de Dios reunido a los pies de su Mesías. ¡Qué maravillosas expresiones de verdad! Él es el Mesías. Diría: oh, claro, el Señor llora de emoción al ver su pueblo congregado en torno a Él. Hoy en día las personas se engañan y se dicen: ¿cómo ha crecido la fe evangélica en Colombia? Mira las iglesias llenas, una multitud de gente supuestamente a los pies del Señor. Pero si pudiéramos ver al Señor en medio de las expresiones de alabanza que hoy se dan, también lo veríamos llorando, como lloró en torno a este pueblo que los haría a recibir como lo que Él es, pero no lo que ellos querían que fuese en sus corazones. Esto es algo muy contrastante. Todo el Evangelio de Juan es escrito con un propósito, y lo sabemos de memoria porque me he cansado de repetirlo en estas 42 de enseñanzas. Casi que en las 42 enseñanzas hago que vayamos a este texto. Juan capítulo 20, versículo 30 y 31. Juan escribe el Evangelio con un propósito. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¡Maravilloso! Eso lo están expresando estas personas que están recibiendo a Jesús con palmas en las manos. Eso lo están expresando estas personas que están diciendo: bendito el que viene en el nombre del Señor. ¡Maravilloso! Pero mira el objetivo que tiene creer en la persona del Señor Jesucristo, que termina diciendo Juan: y para que creyendo que tengáis vida en su nombre. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El pueblo judío se había afianzado en las promesas que tenían en las Escrituras de lo que ellos creían que era su problema. ¿Qué creían ellos que era su problema? Que estaban dominados por un imperio extranjero. Habían perdido la perspectiva total de las Escrituras que les indicaban cuál era su verdadero problema. ¿Cuál era su verdadero problema? ¿Dónde había nacido la expectativa mesiánica? ¿Dónde había nacido la expectativa de uno que vendría? En Génesis 3:15, y lo estudiamos el 21 de diciembre aquí, cuando estudiamos todo el recorrido de la expectativa mesiánica que había en el Antiguo Testamento. ¿Dónde inició esa expectativa? Inició en el problema del hombre. ¿Cuál? Su caída. ¿Qué significa eso? El problema del hombre no es que esté oprimido por un yugo extranjero. El problema del hombre es que es enemigo de Dios. Cuando ocurren toda esta cantidad de actos que a la gente las asusta, la gente trata de ir en por qué y cuál es la solución. El problema del hombre es que está destituido de la gloria de Dios. Ahora, muchos hoy en día hacen exactamente lo mismo que hizo el pueblo judío. ¿Qué? Toman las Escrituras y, dependiendo del concepto que tengan en sus corazones de cuál es su problema, tratan de buscar pasajes
que le den respuesta a ese problema que tienen en sus corazones. Y pueden decir: yo creo que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, el Rey de mi vida, pero conforme a una expectativa errada de cuál es la obra del Señor Jesucristo. Una muchedumbre salía a recibir al Señor Jesucristo. Tú eres nuestro Mesías, tú eres nuestro Cristo, tú eres nuestro Rey. Pero no el Mesías, el Cristo, el Rey que Él era. Muchas personas van y gritan y alaban al Señor porque creen que Jesús es la respuesta al problema financiero que tienen, al hogar que se está desbaratando, al hijo en la drogadicción, que Jesús es la respuesta a la enfermedad terminal que le diagnosticaron a mi ser amado o a mí. Mis hermanos, eso es muy peligroso, porque cuando esas circunstancias continúan y llegan a un término definitivo, entonces puede llegar a suceder lo que sucedió con estas personas que ese día recibieron al Señor Jesucristo dando estos loas de victoria. Solo días después estaban diciendo: ¡crucificadle! ¡Crucificarle! ¡Crucificarle! Porque cuando alguien pone una expectativa errada de la obra del Señor Jesucristo en su corazón, puede repetir muchas veces que Él es su Mesías, que Él es su Cristo, que Él es su Señor, pero tal vez no está hablando de quién es la persona del Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué va a hacer el Señor Jesucristo? ¿Qué va a hacer el Señor Jesucristo? Antes de entrar a esto, miren, lo que les estoy diciendo está real. Yo tengo una familiar que tiene ese tipo de cristianismo. El tipo de cristianismo de declara de que tenemos poder por nuestra fe. ¿Sabes qué ha sucedido en su vida en estos últimos días? Tiene esta expresión en su boca. Lo que le está sucediendo en su vida es una prueba a la fe. No entiende por qué está llegando esto a su vida. Todo se le ha colocado patas arriba. Y entonces es una afrenta a la fe que ella ha profesado. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿En qué ha depositado ella su confianza en la persona del Señor Cristo? ¿En qué sentido? ¿En el sentido de una vida libre de problemas? ¿En el sentido de ser guerreros de oración, que yo oro y Dios como un muñeco manipulado le hace lo que yo le pida? Sí, en eso se va a defraudar muchas veces, porque Dios es un Dios soberano y el papel del Señor Jesucristo vino a resolver el problema del hombre, su enemistad con Dios. Sí, va a recibir una y otra vez cachetadas a esa falsa fe que profesa. Y lo más peligroso, que tal vez con las diferentes circunstancias que llegue a la vida, un día pueda estar gritando junto con otros: crucificarle, crucificarle, crucificarle. Es una mentira, no es una verdad. Ahora está el Señor Jesucristo frente a esa escena, una escena contrastante, porque Él es el Mesías, porque Él es el Hijo de Dios, porque Él es el Rey de Israel. Y eso es lo que están profesando estas personas, pero Jesús está llorando por ellas. ¿Qué va a hacer el Señor Jesucristo con esa muestra? Que es verdad, Él es lo que ellos están profesando decir, pero no lo que ellos esperaban de Él. Pues el Señor Jesucristo, ante esa muestra simbólica que ellos han tomado, ¿qué hace? Una muestra simbólica, donde va a ser lo siguiente: va a decir: sí, yo soy el Mesías profetizado en las Escrituras, pero no soy el Mesías que ustedes creen que son en sus corazones. Versículo 14. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asno. ¿Qué hace el Señor Jesucristo? Los evangelios sinópticos
nos dice que el Señor manda a sus discípulos a que le digan a un señor en la aldea cercana de Betafá, que le digan a un señor: vea, el Señor necesita ese burro. Y ellos van y le dicen a ese señor: el Señor necesita ese burro, y el Señor se los entrega. ¿Cómo? No sabemos. ¿Lo conocían? El Señor necesita ese burro. O sea que el Señor hace que le traigan el burro. ¿Cuándo nos cuenta que el Señor ve un pollino, un burrito, y se monta en él? ¿Qué está haciendo el Señor Jesucristo frente a esa muestra simbólica de que ellos decían: Él es el Mesías, el gran libertador? Una muestra simbólica, pero una muestra simbólica que cumplía las Escrituras. Acompáñame a Zacarías capítulo 9, versículo 9. Ahora, este pasaje de Zacarías capítulo 9 no les va a venir a la mente a ninguno de los que les están recibiendo al Señor en ese momento. ¿Por qué? Porque Zacarías 9 no nos está hablando de un gran poderoso guerrero que va a venir a derrotar a las naciones vecinas. Así que lo que está haciendo el Señor al montarse en un burro es decirle: sí, yo soy el cumplimiento de las Escrituras, yo soy el Mesías prometido, pero soy un Mesías muy contrario al que ustedes creen que soy en sus corazones. Porque ellos creían que el problema del hombre es lo temporal, y el problema del hombre no es temporal. Todos vamos a morir. Cada uno de los que estamos aquí, ¿cómo? De diferentes maneras. De viejitos, de un infarto, de un cáncer, asesinados, en un accidente. Ese no es el problema del hombre. Una vez en Lucas capítulo 13 vienen al Señor Jesucristo unos a decirle: uy, estos que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿qué? O esos que Pilato sacrificó en el altar judío, que eran muy malos, ¿cierto? El Señor Jesucristo le dice: no, antes, si ustedes no se arrepienten, también pereceréis. El problema del hombre no es la muerte. El problema del hombre no es lo temporal. ¿De qué le basta al hombre ganar todo el mundo y perder el alma? ¿Podrá acaso el hombre dar alguna recompensa por su alma? El problema del hombre no es lo temporal. Pero casi siempre las personas miran a Cristo en torno a lo temporal. Se van a defraudar, sin lugar a dudas. Porque el problema de Cristo, que Cristo vino a resolver, no es el problema temporal, sino lo eterno. En Mateo 19 se nos dice que después de que viene el hombre rico al Señor, el joven rico, a preguntarle: ¿qué haré para ganar la vida eterna? Y el Señor Jesucristo le muestra que él amaba más lo terrenal que a él. Los discípulos le dicen: entonces, ¿quién podrá ser salvo? Y el Señor dice: lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Entonces Pedro dice: Señor, yo he dejado todo. Nosotros hemos dejado todo. Hemos dejado familia, hemos dejado bienes y te hemos seguido. ¿Qué recibiremos? El Señor les dice: en la redención recibirán. Mis hermanos, como dice el apóstol Pablo, porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Como dice Hebreos capítulo 11 y capítulo 12, que los hombres de Dios siempre caminaron mirando la ciudad celestial y no la terrenal. Así que lo que hace el Señor ante esas expresiones de alabanza, que en un sentido eran verdad, en torno a que él era el Mesías, les muestra un pasaje que ellos no entienden. ¿Por qué él se monta en un burro? Zacarías capítulo 9, versículo 9. La profecía decía: alégrate mucho, hija de Sión, es decir, Jerusalén, habitantes de Jerusalén, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Así que el Señor Jesucristo, ok, ustedes me dan una expresión de lo que yo soy, yo les doy una muestra de lo que soy, pero que debe tumbar lo que ustedes piensan que yo soy en sus corazones. Ahora, lo terrible es que no lo entendieron. ¿Sabes qué es lo más terrible? Que no lo entendieron ni sus discípulos. Porque sus discípulos, al igual que esa muchedumbre, tenían colocada la mirada en Jesús muy baja. ¿Se acuerdan de la mamá de Juan? Señor, coloca a mi hijo X al lado derecho y al otro al izquierdo.
tan en lo terrenal estaban que aún con el Señor resucitado, los discípulos le hacen esta pregunta al Señor. Hechos capítulo 1, versículo 6. Entonces ya cuando el Señor Jesucristo está resucitado y va a ascender a los cielos, aún los discípulos dicen, entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Dios mío, el Señor tuvo tanta paciencia, Señor amado. Yo pienso que fue más rápido cuando le hicieron esa pregunta: asciéndeme esos cielos inmediatamente, porque todavía con el Señor resucitado siguen haciendo esta pregunta. No entendieron el simbolismo de que el Señor se montara en un burro. Y Juan nos dice que no lo entendieron sino hasta que, versículo 16, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y de que se les había hecho. Los más cercanos al Señor tampoco entendieron el simbolismo del burro y no estaban felices. Pensarían: la expectativa mesiánica, vamos a estar en el reino de Israel poderoso, pues si este tiene poder para resucitar a un muerto de 4 días, pues así nos hagan bajas, pues ¿qué va a hacer este hombre? Resucitar, pin, pin. Así como en un juego de video, resucitar, darle vida a los soldados. ¡Qué gran poder! ¿Quién va a poder contra nosotros? No se acordaron sino cuando el Señor fue glorificado. ¿Por qué? ¿Qué pasó cuando el Señor fue glorificado? ¿Qué pasó con los creyentes cuando el Señor fue glorificado? El Espíritu Santo vino a la vida de los creyentes. Acompáñame a Juan 16. El Señor ya se los había dicho a ellos. Leamos Juan capítulo 14, primero versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahora mira el capítulo 16, versículos 12 y 13. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Así que los apóstoles, los discípulos no pudieron entender hasta que el Espíritu Santo vino a sus vidas y entendieron: claro, lo que hace el Señor Jesucristo es tumbarles el concepto que ese pueblo o quería ser, es tumbarle el concepto del Mesías que Él era. Toda persona que coloque como sus problemas lo terrenal, sea el área que sea, está colocando en torno al Señor Jesucristo y en torno a ese problema temporal una mirada errada. El Señor Jesucristo viene a resolver el problema del hombre. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17. Todos nos sabemos este pasaje. Cualquier cristiano se sabe este pasaje de Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Para qué es una nueva criatura? ¿En qué sentido es una nueva criatura? ¿En qué sentido, como dice la Nueva Versión Internacional, es una nueva creación? ¿Por qué? Pues lo que sigue a continuación lo explica, pero la gente solo lee el 17. De aquí todas las cosas viejas pasaron, de aquí todas son hechas nuevas. Y la gente repite esto y lo saca de su contexto. Versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Jesús viene a resolver el problema del hombre, la enemistad del hombre con Dios, lo viene a reconciliar con Dios. Si ellos hubiesen tenido un concepto real de cuál es el problema del hombre,
Zacarías capítulo 9 se hubiese convertido en una gran enseñanza de qué rey venía a Jerusalén. Leamos Zacarías 9, pero no solo el 9, sino que vamos a leerlo hasta el 11, que nos va a indicar qué tipo de rey era aquel que iba a entrar sentado en un burro. Zacarías 9, del 9 al 11. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones. Este hombre no venía a hacer guerra con las naciones. Y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. No es solo rey de Israel. Y tú también, por la sangre de tu pacto, serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Y este rey va a hacer un nuevo pacto en sangre y dará salvación. Pero este pasaje nunca les vino a la mente. Ellos que profesaban ser expertos de las Escrituras, porque este pasaje no se relacionaba con nada de lo que ellos tenían en su corazón en torno a cuál era el rey que ellos necesitaban. Hoy miles de personas proclaman que Jesucristo es el Mesías y sacan textos fuera de contexto para mostrar una supuesta obra que no es la que el Señor Jesucristo vino a proclamar. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Oh! Eso lo toman como los berracos de Huacas. No es sino que yo vaya y ore y todo se va a hacer. Cuando el apóstol Pablo está diciendo: sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sacar textos fuera de contexto no es una práctica de ahora, es una práctica de siempre. ¿De quiénes? De aquellos que no tienen el Santo Espíritu de Dios en su ser. Así griten: Jesús es el Mesías, Jesús es el Rey, Jesús es el Salvador de mi vida. Eso no indica que alguien tenga el Espíritu Santo de Dios en su ser. Hasta que no vino el Espíritu Santo al ser de los creyentes, no pudieron relacionar el tipo de Mesías que era el Señor. Aquellos que lo alabaron en ese momento tan maravilloso y especial: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Solo unos pocos días después, en escogencia entre un asesino llamado Barrabás y el Señor, escogen a Barrabás y a Jesús. Dicen estos mismos: crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. No es el Mesías que estábamos esperando. Todo aquel que no entienda cuál es el problema del hombre no conocerá al Jesús que entró ese día en Jerusalén. Todo aquel que no entienda cuál es el problema del hombre no relacionará con su vida la obra que Jesús vino a realizar en esa semana en Jerusalén. Jesús lloraba mientras ellos lo aclamaban. Volvamos a Lucas 19 y vamos finalizando. Y cuando llegó, Lucas 19, versículo 41 en adelante, el mismo contexto. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, y está el futuro que le esperaba a aquel que, teniendo al Mesías a su lado, no lo pudo recibir porque tenía un Mesías distinto en su corazón. Versículo 43: porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán,
y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. El pueblo de Israel, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10 versículos 6 y 11, que Israel se convierte en un ejemplo para nosotros, los creyentes. ¿Qué sucedió con esa nación que rechazó a su Mesías? Solo 35 años después, tal vez, estaba siendo arrasada por los romanos y no quedó piedra sobre piedra. Y esto debe ser un llamado de atención para todos aquellos que tienen un Mesías distinto al Señor, así griten que Jesús es su Rey y es su Salvador. ¿Qué camino les espera? El camino de la destrucción. Mis hermanos, las profecías todas se cumplieron plenamente en la persona del Señor Jesucristo, pero nosotros tenemos profecías hacia adelante. Una de ellas es que el Señor Jesucristo volverá. Ahora, ¿cómo volverá? ¿Montado en un burro? No, montado en un caballo blanco. Es decir, ya no viene a traer paz, sino que ahora viene en son de guerra, de justicia. Acompáñame a Apocalipsis capítulo 19, versículo del 11 al 16. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Mis hermanos, por allí, antes de seguir leyendo este pasaje, R.C. Sproul, es una referencia de él, dice: los escogidos de Dios han recibido su misericordia, y los no escogidos su justicia, pero nadie ha recibido injusticia. Mis hermanos, aquel que desaproveche la gracia del Señor, del Mesías Salvador, del problema real del hombre, se tendrá que ver con ese mismo Mesías, pero no en un estado de gracia. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en sus cabezas muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en sus muslos tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Oremos, mis hermanos.